¿Usted qué cree? ¿Que llegó a las 8:28 Mazón o que llegó antes de las 8? Mire, la verdad es que a mí me gustaría también llegar a una conclusión, porque es que hemos escuchado tantas versiones que al final esta última parece que es a las 20:28. Pero es verdad que toda España le hemos escuchado decir que a partir de las 7, luego también desde el Gabinete de Comunicación volvían a insistir en a partir de las 7. Él también publicó que estaba a las 20:20 en el CECOPI. Sinceramente, me gustaría también saberlo, pero creo que todavía los españoles hoy no sabemos a qué hora exactamente llegó. Su última versión es, acompañada con esa foto, es que llegó a las 20:28. La alerta se manda a las 20:11. Esto le sitúa a él fuera del CECOPI cuando se emite la alerta. ¿Le hace esto más o menos responsable? Mire, yo creo que aquí hay dos cuestiones y las responsabilidades políticas están valorándose en este momento entre la ciudadanía y las responsabilidades judiciales están en este momento bajo la supervisión de la jueza del juzgado de Catarrocha. Y las responsabilidades judiciales en ese ámbito se tendrán que dirimir de todas aquellas personas que considere la jueza. Pero desde luego aquí hay una responsabilidad política del máximo responsable de la Generalitat Valenciana, que ha dicho públicamente que en el día más trágico de la historia de la Comunitat Valenciana él fue al puesto de mando a las 20:28 y alrededor de las 11:30 de la mañana aproximadamente ya sabíamos que había un desaparecido y a mediodía la UME, la Unidad Militar de Emergencias, ya estaba movilizada porque ya había muertos, personas que habían fallecido en Utiel. Y el presidente de la Generalitat ha dicho que llegó al puesto de mando a las 20:28. Al principio insistió él y su equipo de que había llegado después de las 7. Después de las 7 es antes de las 8, porque si fuera a las 8:28 diría después de las 8. Con lo cual dijo al principio que estaba después de las 7, es decir, antes de las 8, es decir, antes de emitir la alerta. Con lo cual el presidente está, aunque llegue tarde, donde se decide la alerta. En estos últimos días, en esta última semana, hemos asistido de nuevo a un nuevo viraje donde dice que llegó a las 8:28, es decir, después de decretar la alerta. ¿Usted ha pensado estos días a qué se debe este cambio concreto estos días? Bueno, yo ya lo he dicho en alguna otra ocasión y es verdad, yo creo que hemos asistido a una defensa política que ha querido representar el señor Mazón y ahora está en una posición de defensa jurídica. Y por eso es lo que yo creo que le ha hecho cambiar de versiones en estos 4 meses, porque es evidente que ha cambiado de versión. ¿Tiene que ver con, o cree que puede haber influido el hecho de que la jueza estos mismos días en 2 sucesivos autos descarte la investigación al gobierno central, por ejemplo, contra usted, que es la delegada del gobierno, contra el gobierno central y centrándose, por lo tanto, en las competencias que ejercía la comunidad? ¿Cree que eso ha influido? Bueno, yo no estoy, desde luego, en la cabeza del señor Mazón y sobre todo en los entornos que le deben de estar asesorando, pero lo que es lamentable y se lo digo de verdad, Xavier, yo creo y lo digo sinceramente porque la situación que estamos viviendo en la Comunitat Valenciana es insoportable y de verdad que los ciudadanos y las ciudadanas de Valencia y sobre todo las víctimas y los familiares de las víctimas necesitan paz. Y de verdad que necesitamos paz porque es que si seguimos así enredados y en este nivel de tensión y cada vez que el señor Mazón sale y dice una versión distinta o intentan manipular, como hemos visto, audios, conversaciones telefónicas para dirigir también o para reescribir, como también he dicho en reiteradas ocasiones, reescribir aquello que pasó el 29 de octubre, es que no está contribuyendo en absoluto ni a solucionar los problemas de los valencianos y desde luego lo que no nos está dando es la paz que necesita hoy más que nunca la sociedad valenciana. Le veíamos hoy crispado, ayer crispado, también a la portavoz del gobierno a preguntas de los periodistas. Se le veía como irritado cuando se le dice, ha cambiado su versión. Él dice, yo no he cambiado la versión.
Pero usted decía que llegó después de las 7 y él dice, claro, es que las 8:28 es después de las 7. Sí, es que esto es a lo que venimos asistiendo en los últimos meses y pues también será fruto de su propio nerviosismo, como bien decías, pero lo triste y lo lamentable es que su situación personal está afectando a la institución y toda la institución que debería estar al servicio de la emergencia y de la reconstrucción fundamentalmente, pues hoy está al servicio de salvar al soldado Mazón. Hemos visto estos días también el auto de la jueza, que es bastante contundente. Habla de que cuando se emite la alerta ya el desastre humano está hecho, la mayoría de las muertes. Esto es lo relevante. Nos estamos perdiendo a veces con el debate sobre la cronología, si fue antes o después, cuando él es el presidente, por lo tanto es el responsable que tiene las competencias. Y nos estamos perdiendo el foco de lo relevante, que es un acto judicial que dice, cuando avisan a la población, ya es tarde. Fíjese, si es que, lo he dicho hace un momento, a media mañana ya sabíamos que había un desaparecido. A las 2 de la tarde, a las 2 del mediodía, ya estaban avisando en Utiel de que había problemas, ya se estaba ahogando la gente a mediodía. Es que aquí hay una cuestión clave en las emergencias, que es la preparación, la anticipación, para poder prevenir a la ciudadanía y para poder plantear escenarios de posibles emergencias. El día 24 de octubre se activó el Plan Especial de Inundaciones. ¿Qué hizo la Generalitat Valenciana? Que no convocó un CECOPI hasta el día 29 a las 5 de la tarde. Pero es que el 29 de octubre a las 7:30 de la mañana se activó una alerta roja de AEMET. Una alerta roja de AEMET es una situación ya extraordinaria, de riesgo extremo, y no convocó un CECOPI hasta 10 horas más tarde. Claro que a las 5 de la tarde era tardísimo para poder trabajar en una emergencia. El caos es el peor enemigo de la emergencia. Usted estaba en Utiel, porque es donde se despliega primero no, yo no llegué a Utiel. Yo Utiel. Iba hacia Utiel porque efectivamente a las 3 de la tarde se activó la unidad militar de emergencias y yo salí hacia un poco más tarde, estaba hablando por teléfono, hablé muchas veces con el alcalde de Utiel durante esos momentos porque estaba realmente muy preocupado y desesperado y salí hacia Utiel. Paré a comprarme un sándwich y cuando estaba de camino recibí la convocatoria para el CECOPI. ¿Y cómo se conectó telemáticamente? Me conecté telemáticamente desde la delegación del gobierno. De la delegación de gobierno. Ante la tardanza evidente con los envíos que leemos de la EMET, luego hablaremos de eso, de los sucesivos envíos, pero de la alerta roja ya de primeras horas de la mañana, de las 7, los datos que está teniendo, ya hay desaparecidos, ya hay muertos. Las competencias las tiene el gobierno autonómico, pero el gobierno central, usted como delegada, ante esta tardanza, no pudo hacer nada. Es decir, llamar al presidente, oye, si no eres capaz, lo asumimos nosotros, decretamos nosotros la alerta roja, hacer algo en el sentido de que si usted ve que el otro pues, no aparece, no actúa, no se toman medidas, el gobierno central no debería haberlo hecho en su lugar. Mire, fíjese, en ese momento y en esas circunstancias, quien estaba era la consellera de emergencias, que es la que dirige la emergencia. Y el mando único depende, y así está establecido en el nivel 2 de la emergencia, de la Generalitat Valenciana y, en este caso, la consellera de emergencias, con la que yo hablé a partir de las 12:30, un poco antes de las 12:30, a la que yo le llamé personalmente yo para decirle que le ofrecía la unidad militar de emergencias. Pero es que hasta en eso, fíjense, que después de que yo dijera públicamente que le había llamado y le había ofrecido la unidad militar de emergencias, ella dijo, es verdad, me ha llamado, pero no me ofreció la unidad militar de emergencias. Y fue esta casa, Televisión Española, la que tuvo que sacar un audio donde ella misma decía, a la 1 del mediodía, me han ofrecido la unidad militar de emergencias. Es decir, todos los mecanismos los pusimos en marcha. A las 7:30 de la mañana había una alerta roja.
dispuesta por la Agencia Estatal de Meteorología. Y todos los avisos de las distintas agencias, como de la Confederación, se fueron dando. Pero hay cuestiones, y es que las agencias que dependen del Gobierno de España son suministradores de información. Lo hace Carreteras, la Guardia Civil, la Agencia Española de Meteorología, lo hace la Confederación Hidrográfica del Júcar, por la parte que a nosotros nos corresponde, pero es que el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat recibe toda la información y es quien filtra, recibe la información de las llamadas del 112, de las personas con las que de una manera proactiva, el Centro de Coordinación de Emergencias debe conectar con los alcaldes y las alcaldesas de los municipios afectados por la zona de riesgo de la Dana y de los agentes forestales, que por cierto, y esta es otra de las cuestiones que habrá que aclarar, enviaron a su casa a las 3 de la tarde. Y esas son las personas que tienen que vigilar los cauces. Con lo del Barranco del Pollo, que digamos ha sido insistente en la Comunidad Valenciana, el Gobierno regional, de que no dieron suficientemente información, que hubo un vacío informativo. Con los audios que se filtraron, ¿todo eso, digamos, ya está aclarado? Mire, es que lo hemos escuchado todos los españoles y las españolas. Primero escuchamos esa filtración recortada y malintencionada, pero después escuchamos cómo clarificaba de una manera, yo creo que nítida, la responsable de AEMET explicando cómo iban a producirse las lluvias y cómo iba a afectar aguas abajo. Y la propia responsable del 112 dice, bueno, esto, y ya no la técnico que habla, sino el propio responsable del CECOPI también en una de las declaraciones habla sobre que van a estar vigilantes de los barrancos y de los cauces, porque efectivamente tienen todas las posibilidades de tener esa información. El registro de avisos, que además están automatizados, que facilita la Confederación Hidrográfica del Júcar, son públicos y están publicados y tienen un acceso permanente cada 5 minutos. La labor de la jueza ha pedido una cronología a la Guardia Civil de los hechos de lo que sucedía ese día. ¿Se va a aclarar? ¿Va a ser importante, determinante la cronología de lo que hicieron los máximos responsables ese día? Lo vamos a saber. Fíjese, yo es que desde hace 4 meses a veces tengo la sensación que me repito como un disco rayado, porque yo es verdad que no, como siempre digo lo mismo, es lo que tiene, cuando siempre dices lo mismo y dices la verdad, sueles no equivocarte. Pero durante todo este tiempo hay algo que a mí me obsesiona, y es que a nosotros se nos ha dicho, y ha sido el propio presidente de la Generalitat el que lo dijo, que el CECOPI se grababa, que las reuniones del CECOPI se grababan para seguridad de todas las personas. Ojalá salieran esas grabaciones, porque ahí podríamos tener la clarificación de las horas, de los tiempos, de lo que pasó, de cómo a las 6 de la tarde nos dicen que van a cortar la comunicación, que nos cortan la comunicación, que nos desconectemos y que nos avisarán, porque van a pensar y a tomar una decisión sobre lo que van a hacer. Y que cuando tomen esa decisión, cuestión no menor, porque con eso están diciendo que ellos son quienes deciden, puesto que tienen el mando de la emergencia, nos dirán cuál es la solución que van a adoptar. ¿Qué hora es esa? Alrededor de las 6, quizá un poco antes. ¿Cree que la jueza puede pedir esas imágenes que se conservarán? Si usted dice que hay grabación de lo que pasaba allí. Yo digo lo que me han dicho, yo no sé si están o no están. Allí lo han llegado a decir a nosotros en las reuniones. Yo se lo he escuchado a responsables. Yo lo he escuchado a responsables del CECOPI y sobre todo lo escuché al presidente de la Generalitat. Pero ¿sabe qué? Xavier, que es que éramos decenas de personas en el CECOPI. Y esto no lo van a poder tapar con manipulaciones ni con cambios de versiones. Somos muchas las personas que estábamos en el CECOPI y que iremos a declarar en su momento, y las versiones se
se unificarán pero si y hay se una tomará prueba, si hay y una se prueba, verá claramente. Si hay una prueba videográfica Si hay de una lo que prueba se decida videográfica, allí, pues ya está todo claro. pero es de Ojalá. suponer que se aporte Yo o que se pueda llevo aportar. 4 meses pidiéndolas, 4 meses. Las he pedido por escrito 2 veces y las 2 veces me han contestado y me han dicho, ojo, que el CECOPI no es un órgano colegiado y que por lo tanto no... Cuestión que no menor también, porque ellos dicen no es un órgano colegiado, puesto no se toman decisiones ahí, puesto porque el mando único lo tiene la Generalitat Valenciana. En la foto, no se vota, no se toman unas decisiones por votación, por lo tanto no es un órgano colegiado, por lo tanto no requiere de grabación. La foto que hoy muestra como prueba de que llegó después al CECOPI, es decir, después de emitir la alerta, es una imagen capturada, congelada, de una imagen de vídeo, de una cámara de seguridad del CECOPI, de la entrada de un complejo, por lo menos del edificio de un complejo, donde hay varios edificios. ¿Será interesante también ver todas esas cámaras de seguridad? Para ver si el relato cronológico coincide. En la barrera de la entrada al Centro de Coordinación de Emergencia hay una cámara. También esa cámara seguramente también la podrán facilitar la imagen. ¿Cree que Salomé Pradas, la exconsellera, pudo haber tomado la decisión solo con el apoyo técnico, sin consultar al presidente, de decretar una alerta que imponía lo que imponía? Yo eso no lo sé, lo tendrá que explicar ella. Ella, cuando llegue el momento procesal oportuno, lo tendrá que explicar. Pero fíjese, yo, y permítame que insista en esto, pero a mí, en este momento, todo esto que estamos viviendo y que especialmente en estos 2 últimos días se está viviendo con más intensidad, en la Comunitat Valenciana, en la provincia de Valencia y en las zonas gravemente afectadas, es que es de una tristeza tremenda, porque lo único que genera esto es desesperanza. Lo que tiene es que dilucidarse en el ámbito judicial lo antes posible para que pueda, de una vez por todas, también los valencianos sentir la paz que ahora en este momento no sienten. Y para eso, pues sinceramente, cuanto antes se vaya el señor Mazón, pues más paz y más pronto que tarde debería ser, para que podamos tener entre los ciudadanos y las ciudadanas esa sensación de volver a confiar en una institución tan importante como es la Generalitat Valenciana. Vamos con las preguntas. Elsa García de Blas, de los miembros de la mesa. Buenas noches, delegada. Usted estaba allí en el CECOPI telemáticamente, aunque el mando correspondiera a la Generalitat. Cuéntenos lo que presenció y en el sentido de por qué se tardó tanto en mandar la alerta. Miren, a nosotros nos conectaron a las 5 de la tarde, estábamos convocados, y en los primeros momentos del CECOPI pues hablaron todos los técnicos, porque es que aquí es donde también está la clave. En un CECOPI, desde que se inicia hasta que pasan cosas, pasa un tiempo. Por eso el CECOPI se celebró muy tarde, porque desde que se convoca el CECOPI hasta que pasan cosas, pasa tiempo, porque los técnicos tienen que hablar el responsable de cada una de las agencias, organismos que estén pendientes para dar las novedades, para explicar lo que está pasando y para que con toda esa información pues se puedan tomar decisiones. Y eso es lo que pasó. A las 5, que era tarde, muy tarde, excesivamente tarde, cada uno de los organismos que estaban allí explicó cuál era la situación. Y era una situación grave y preocupante porque, entre otras cosas, la presa de Forata estaba en un escenario 2 de riesgo, de colapso. Eso hubiese supuesto una catástrofe de unas dimensiones que ya serían incalculables. Y eso hizo que, efectivamente, en ese momento, pues un poco antes de las 6, nos dijeron, bueno, ahora que ya sabemos todo, vamos a parar para pensar y tomar decisiones. Efectivamente, 1 hora. También eso... A las 6. Claro, porque Sí. desde las 5 que empieza el CECOPI hasta las 8 que se envía la alerta... Es que estuvimos en negro 1 hora.
O sea, hasta las 7 o sea, empiezan de 5 a las 6, así. hay un receso para valorar con los técnicos, entiendo que la consellera Salomé Pradas. A las 6. A las 6. Hasta las 7. Hasta las 7. Y a las 7 vuelven a conectarse. A las 7 está tomada 7 y 5, así. ¿Está tomada a las 7 la decisión? Ahí es cuando nos dicen que van a enviar el e-alert. Pero aún siguen tardando 1 hora y 11 minutos. A las 7 y algo nos dicen que van a enviar el e-alert y ahí es donde, en ese momento del negro, es cuando yo, por ejemplo, soy consciente del desbordamiento del Barranco del Pollo, porque lo veo en imágenes cuando cae el puente de Picaña, que me ponían las imágenes que era el puente Paiporta. Yo llamé inmediatamente a la alcaldesa de Paiporta. ¿Qué hora estamos hablando? Pues eso eran creo que eran las 7. Las 7 y 5. ¿Se habían conectado ya por segunda vez? No, ahí estábamos, todavía no estábamos conectados. Entonces, con esa imagen, cuando usted se incorpora... Llamo a la alcaldesa de Paiporta y la alcaldesa de Paiporta me dice, estoy viendo a mis vecinos y nos estamos ahogando. Se ha desbordado el Barranco del Pollo y ahí es cuando yo vuelvo a llamar a la consellera y ya me dice, ya estamos conectando. Vale, conectan, y son conectan. las 7. Entonces ahí usted dice, tengo información... Porque aquí como los minutos son una hora tan bueno, vitales... 7 y pico, 7 y algo, 7 y unos minutos, 7 y 5, 7 y 10. Es que se tarda 1 hora y 10 en tomar la decisión de mandar la alerta. Usted está con la información, las imágenes y lo que le dice la alcaldesa de Picaña. En ese momento nos dicen que van a mandar el e-alert y estaba pensado para la provincia, para la comarca de la Ribera, sí, que era la zona del de la presa de Forata. Y como habíamos visto las imágenes de lo que estaba pasando en Lorta, yo lo que decía es que mandaran la alerta a toda la provincia. Esa era mi preocupación, y que los municipios que no tenían cobertura no iban a recibir el mensaje. La decisión de tomar una alerta? A las 7:30 o 7:20 nos paran otra vez porque van a escribir el mensaje. ¿A las 7 y pico? Sí, 7:30 más o menos. Aún así siguen... Vuelven a parar y ya nos conectan cuando ya envían el mensaje. Pero, que y vuelve a tardar otros 40 minutos. Es demasiado tiempo. O 25 minutos, bueno, no les sabría decir. Para una situación de emergencia. Ojalá hubiésemos tenido las grabaciones para poder hacerlo. Bueno, a ver si las hay, porque eso sí que es interesante, la grabación de lo que se dijo, de los tiempos, de la cronología, ya no solo de la llegada del presidente, sino de lo que se habló allí y lo que se dijo allí. Porque me parece, para una situación de emergencia, que se ha tardado mucho en hacer un texto de 4 líneas o de 5 líneas. Claro, ahí cuando el presidente de la Generalitat dijo que había llegado a partir de las 7, pues quizá en la mente de todos estaba oiga, pues expliquen ustedes desde que llegó el presidente hasta que se mandó a las 20:11 el e-alert, ¿qué pasó? ¿No? O sea, ese tiempo que nosotros estuvimos en negro y que escribían, ¿qué es lo que pasó? Bueno, pues lo tendrán que explicar. Es que son ellos los que lo tendrán que ¿Usted llamó por explicar. teléfono al presidente? No, yo llamé a Salomé Pradas. A Salomé Pradas. Que es, la llamé por la mañana, la llamé a mediodía y luego a las 5 de la tarde estuvimos conectados y estuvimos todo el tiempo. Cuando vi los vídeos de Paiporta, la siguiente, ahí ya nos cruzamos las llamadas para conectarnos otra vez de nuevo y ya nos conectamos. Y después volvió a parar. Mientras tanto, yo le puedo decir que o sea, estuve hablando por teléfono todo el tiempo, porque los alcaldes me llamaban. Yo con la primera alcaldesa que hablé de la zona del Horta fue con Paiporta, pero luego hablé con el alcalde de Picaña, el alcalde de Sedaví, alcaldes que estaban desesperados y todo lo que me decían es que nadie nos coge el teléfono. Pero cuando se te retrasaba todo, dijo, bueno, pues voy a llamar al presidente en vez de a la consellera, que está más en la cúspide. En ese momento estábamos pendientes de que enviaran la alerta, pensando que yo pensaba que estaban haciendo su trabajo, que era preparar el mensaje y mandar la alerta. Vamos concluyendo, que vamos mal de tiempo y todo el mundo quiere preguntar. Preguntas concretas y respuestas también, buenas noches, Pedro. Pilar, me gustaría preguntarle sobre las tareas de reconstrucción. Yo creo que hay seguro muchos espectadores que están pendientes de este asunto. Existe la impresión de que las ayudas están llegando tarde, con problemas burocráticos
Y también parece evidente, y yo creo que usted lo ha dejado entrever, que hay serios problemas de coordinación o de diálogo entre las dos administraciones, el Gobierno de la Nación y la Generalitat. Esto evidentemente está perjudicando a los cientos de miles de afectados por este desastre. ¿Cómo se podría solucionar esto? ¿Qué se podría hacer para agilizar esas ayudas y para restablecer la confianza entre el Gobierno de la Nación y el Gobierno de la comunidad? Mire, desde el Gobierno estamos haciendo todos los esfuerzos posibles por intentar pagar cuanto antes. Hemos puesto en marcha medidas que no existían, que las hemos creado ex profeso para poder hacer algo que para nosotros era vital, que era que el dinero llegara cuanto antes a los ciudadanos. Y es que estamos en una situación en la que jamás nos habíamos visto. Estamos hoy por encima del 66% en personas que ya han cobrado del Consorcio de Compensación de Seguros, de 244.000 partes, que se dice pronto. El antecedente es La Palma, que no, pero eran un tercio. Bueno, perdón, un tercio. Mucho menos. Eran 9.000 solicitudes y para eso se tardaron 10 meses para llegar al 20%. En 4 meses estamos por encima del 66%. Hemos multiplicado por 5 el número de peritos. Por supuesto que vamos a seguir esforzándonos al máximo para que llegue cuanto antes lo que queda pendiente. Pero le aseguro que esta es la principal obsesión. Y otra cuestión fundamental por el tema de la coordinación, que yo creo que esto es clave. Estamos en un diálogo permanente con todos los municipios. Hoy los municipios de la provincia de Valencia afectados, prácticamente el 100% han cobrado ya los 1.700 millones de euros para poder abordar de una manera eficaz, rápida y urgente todas las obras de todos los edificios municipales que han sido asolados. Pregunta, Esther, Estrella. Yo, en la línea de lo que preguntaba Pedro, 4 meses hablando de la cronología, contracronología, versiones, no versiones, 4 meses después, ¿cómo es la vida allí de las miles de personas afectadas? Porque hablamos de dinero, pero ¿cómo es la vida? Mire, ¿cómo viven? Haciendo grandísimos esfuerzos por parte de todos los ciudadanos y ciudadanas para intentar ver la luz y volver a una ansiada normalidad que desde luego todavía no estamos. Y que por eso, más que nunca, la ciudadanía necesita confiar en las administraciones. Pero más allá de la confianza, está todavía la vida muy condicionada, muy limitada, las casas, cómo viven, cómo... Bueno, yo he visto las ciudades, he visto los municipios desde el primer día y nosotros no podíamos ni acceder a las ciudades. Hoy las ciudades empiezan a tener forma de ciudad, vemos las calles, vemos los parques, volvemos a ver espacios donde pueden volver a encontrarse, pero todavía queda, por supuesto, muchísimo. Se van abriendo negocios, están abriéndose los negocios de nuevo, pero por eso estamos intentando esforzarnos en que la gente pueda recuperar su vida de la manera más rápida posible. Y en eso es en lo que estamos. Pero hay una cuestión muy importante y es que hay una reconstrucción que es imprescindible, que es la reconstrucción emocional, y para eso necesitamos que todos los que estamos al frente de todas las administraciones estemos a la altura. Última pregunta. Delegada, el Partido Popular está esbozando su defensa política y cada vez más judicial en varios argumentos. Uno es, la preocupación era la presa de Forata, no el Barranco del Pollo. 2, la información que nos llegaba de la EMET era reducida. Y 3, la información que nos llegaba de las confederaciones era tardía. Quería saber su opinión al respecto de estos 3 argumentos. Mire, al Partido Popular y al señor Mazón es que no hace falta que le conteste nadie, es que le contesta la hemeroteca permanentemente. Permanentemente a todas estas cuestiones contesta la hemeroteca. Que la EMET no dio alertas, a las 7:30 de la mañana una alerta roja, no hay más, es la alerta máxima. Cuando al final se ha sabido la conversación que tenía después de no sé cuántas conversaciones que la propia funcionaria dice que han tenido explicándoles las distintas alertas y ya le advierte de los problemas que va a haber también en la zona del Barranco del Pollo.
cuando hemos visto que cada 5 minutos está la cronología de todas las alertas que ha enviado la Confederación Hidrográfica del Júcar. Es que al Partido Popular había un sensor que iba marcando. Y al señor Mazón no hace falta que le conteste a nadie, le contesta la propia hemeroteca. Bueno, vamos a abrir ahora capítulo con qué puede hacer el PP. Usted dice que ya están tardando. Dice el PSOE, dice el Gobierno, en qué hacen con Mazón. Si hubiera un relevo y fuera necesario porque se opone el Vox, ¿ustedes darían su voto para nombrar a otra presidenta? Pero presidenta del fíjese, PP? si es que esta cuestión se la dijo la secretaria general de mi partido, Diana Morant, el primer día al señor Mazón. Que no nos haga a todos los valencianos rehenes de los intereses de Vox, que el Partido Socialista le da los votos para que pueda nombrar a alguien de transición, para que convoque elecciones, que es lo que merece la ciudadanía después de todo este tiempo. El problema y la gravedad y la tristeza y lo terrible de todo esto es que hoy los valencianos y las valencianas somos rehenes o cautivos del interés o de la estrategia política de Vox por un lado y del PP por otro. Pues vamos a ver qué pasa en los próximos días, cómo evolucionan los acontecimientos. Ahora abrimos página de lo que está pasando en el PP porque parece que crece, digamos, la presión sobre Feijóo para que tome una decisión y sobre todo si... Pueden hacerlo, señor Fortes, pueden hacerlo, Xavier, porque además, desgraciadamente en mi comunidad ya tenemos experiencia de que el Partido Popular tenga que destituir a un presidente de la Generalitat. Puede hacerlo por segunda vez. Pues analizamos ahora lo que hace el PP, o lo que puede hacer el PP, cómo están ahora las cosas en Génova, y veremos y esperaremos a si la jueza es capaz de conseguir esas pruebas videográficas de la reunión del CECOPI para llevar a cabo algo. Me dicen que hay una noticia de alcance en El País. Vamos a leerla, a ver si la podemos ver. Ahí dice, los WhatsApps de la reunión del CECOPI de la Dana. Seguimos esperando, llevamos más de una hora de reflexión. El representante de AEMET relató a sus compañeros los 191 minutos de confusión en la tarde de la Dana. No saben ni cómo está la situación, lamentó antes de enviarse la alerta. ¿Le dice algo esto, señora? Lo que les acabo de contar. Que pararon una hora para pensar y tomar una decisión. Sí, pero si pararon a las 7 y se reúnen a las 7, 7 y pico, y la alerta se manda a las 8 y 11... Es que a las 7:30 volvieron a parar. Bueno, pues nada. A ver si de esta cronología que va a pedir la jueza, de las cámaras, de si hay una reunión, si hay una grabación de lo que se decidió, videográfica o sonora, en el CECOPI, sacamos algo más en claro y la jueza asume su responsabilidad. Y aún así, le digo, a las 5 de la tarde era muy tarde. Pilar Bernabé, delegada de Gobierno en Valencia, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí. Un placer, gracias. Bueno, pues ante el cuestionamiento permanente de la gestión que hizo Mazón de la Dana y los distintos giros en su relato, lo cierto es que estos días han crecido los rumores sobre su posible relevo al frente del PP valenciano y de la Generalitat. Álvaro Jiménez, redacción de Informativos. Sin embargo, esta tarde el PP se ha apresurado a desmentirlo. Sí, se ha apresurado a desmentirlo y asegura que hoy por hoy el relevo de Carlos Mazón al frente del PP valenciano no está sobre la mesa. Y este desmentido tan contundente ha llegado esta misma tarde, tan solo unos minutos después de que se publicara que Génova exploraba la posibilidad de nombrar una gestora para el partido en la Comunidad Valenciana con el objetivo de impulsar a la actual alcaldesa de Valencia, a María José Català, a la Generalitat Valenciana en sustitución de Mazón. Por tanto, en Génova insisten en que mantienen su confianza en su varón valenciano, a pesar de que en los últimos días incluso el propio presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, ha evitado brindarle su apoyo explícito públicamente, tal y como pudimos ver ayer en el Congreso de los Diputados, a pesar de las insistentes preguntas de los periodistas. Hoy ya sí han respaldado a Mazón tanto el vicesecretario de Economía del Partido Popular, Juan Bravo, que por cierto también lo hizo ayer, como el portavoz parlamentario de los populares, Miguel Tellado, que lo ha hecho hace tan solo unos minutos en Radio Nacional con nuestro compañero Carlos Núñez.
Yo creo que Mazón dio explicaciones y el gobierno no ha dado ninguna. Y por lo tanto, bueno, me sorprende tanta polémica sobre la agenda de Mazón y que nadie repare en que la delegada del gobierno no acudió al CECOPI físicamente en la tarde del 29 de octubre. Me sorprende que nadie diga nada sobre dónde estaba el presidente del gobierno, que era en Bombay. El señor Tellado se sorprende que nos preguntemos qué estaba haciendo el presidente de la Comunidad Valenciana en la mayor crisis que vivió su comunidad en muchas décadas. Dice, ¿por qué no estaba el presidente del gobierno? Estaba de viaje en Bombay. Si estaba o no en la reunión, estaba telemáticamente desde la delegación de gobierno la delegada del gobierno. Pero yo no sé si esto, junto a la imagen de Feijóo, no queriendo contestar si apoyaba o no a Mazón, después de que el día anterior tampoco había ido, 2 días antes, a la presentación, al acto informativo que Mazón tenía en Madrid, y la información que tienes del PP, Elsa, ¿qué te hace vislumbrar de lo que puede pasar en el PP con Mazón, teniendo en cuenta todo lo que está pasando? Pues a ver, yo diría que todos los escenarios están abiertos porque lo que hay es una gran discusión interna en el Partido Popular en estos momentos sobre qué hacer y cuándo hacerlo, ¿no? Por la información que yo tengo, el anillo más próximo de poder a Alberto Núñez Feijóo, su núcleo más duro, y el propio Feijóo, creen que hay que esperar a hacer el relevo a Mazón, ¿no? En esta teoría pues, cobra fuerza que, bueno, pues que los tiempos son muy importantes en política y que bueno, la versión más conservadora, digamos, ¿no? En la estrategia, que piensa que sustituir ya a Mazón por otra persona haría que esa nueva persona se quemara ya, ¿no? En la gestión de, bueno, de todo este despropósito político. Pero, claro, fuera del primer anillo de poder de Feijóo, pues empiezan a crecer las voces que piden una solución más rápida y dicen textualmente cosas como que contamos mañana en El País, así nos quitamos un peso de encima. Porque claro, esa es la otra visión que hay dentro del partido, ¿no? La de que Mazón sería políticamente ahora mismo un activo tóxico, lo dicen fuentes del PP, y por tanto aconsejan que se mueva ficha más rápido. Aquí hay varias derivadas también que influyen. Una es la judicial, lo estábamos comentando, ¿no? El avance del proceso judicial impacta de lleno en cualquier estrategia política, porque a medida que aparezcan nuevas informaciones, pues a lo mejor la estrategia hay que modificarla. Otra es la social. No es menor que en Valencia son dentro de muy poco las fallas. Y hay dudas en el partido sobre de qué forma el presidente de la Generalitat puede participar en esta fiesta popular tan importante para la Comunidad Valenciana, ¿no? Entonces, y eso es una fecha temprana. Y la otra derivada es la guerra interna también en el PP valenciano, que es asimismo pues una organización amplia, con mucha historia y con muchas familias políticas, que también están algunas poniéndose nerviosas y queriendo, por supuesto, situarse para el relevo a Mazón. Con todos estos ingredientes en la coctelera, lo que yo creo en estos momentos es que todos los escenarios están abiertos, pero es importante que Feijóo ha transmitido a sus más cercanos, hoy mismo, que él no contempla en estos momentos una gestora para la Comunidad Valenciana y por tanto no estaría en un relevo rápido. Eso es hoy, a fecha 27 de febrero. Pero, como digo, creo que todos los escenarios están abiertos, todo puede pasar porque hay muchas derivadas encima de la mesa. Pero crece la presión entonces sobre ese anillo de seguridad en torno al presidente del PP. Absolutamente, hay cada vez más voces, ¿no?, que están pidiendo una solución más rápida. Es que lo veíamos hoy, va a un acto informativo, me parece que era en FP, un acto de formación profesional, le abuchean. Cuando sea, claro, no ha pasado nunca que el presidente de la comunidad o el alcalde o alcaldesa de Valencia hayan estado ausente de la mascletá, del inicio de las fallas, pues son fiestas muy allí locales, y claro, el escenario y la imagen de acudir al balcón y que se produzca un abucheo generalizado
es tremendo, es demoledora. Y la no asistencia también. Ese es uno de los argumentos que esgrimen los que dentro del partido piden una solución rápida. Pedro. No, me llama la atención esta cultura numantina de los partidos, ¿no? Que cuando se cometen errores siempre buscan excusas, son incapaces de hacer autocrítica, y eso es extensivo a todos los partidos y especialmente ahora al PP del que estamos hablando. Es que yo creo que aquí no hay ningún debate posible. Mazón era el máximo responsable para afrontar la crisis provocada por las lluvias, y ese día no estuvo en su despacho. Él tendría que haber estado desde las 8 de la mañana allí, dirigiendo las operaciones, hablando con los alcaldes, con el gobierno, con los servicios de emergencia, y no estuvo. O sea, ¿qué más cabe argumentar para exigir a un político su dimisión? El PP está cometiendo un gravísimo error al mantenerlo en el cargo. Yo creo que es un error de cálculo, porque cada día que pasa crece el desprestigio para el partido. No sé, yo claro no tengo la información que tiene Elsa, tampoco soy un analista político, pero me parece que, bueno, como he dicho antes y tengo que volver a reiterarlo, es que la propia dignidad de Mazón y del cargo exigiría que hubiera dimitido prácticamente la noche de la catástrofe. Pero si no dimite, ya. Decía, táctica numantina. A mí me parece mucho a la política de toda la vida de Mariano Rajoy, que es dejar enfriar y pasar. Pero este temporal no va a pasar, porque hay una jueza que está tomando decisiones. Van a salir pruebas videográficas, van a salir conversaciones. Ya han salido, las publica ahora los WhatsApps, el diario El País. Cada día que pasa se la va a hacer mucho más difícil sostener a Mazón. Pero va a ser muy difícil, y además yo creo que el tempo judicial, por muy rápido que vaya la jueza, es muy lento para el daño que no a Mazón, sino al Partido Popular le está haciendo todo esto, ¿no? Yo creo que ese culto al líder, no solamente en el PP, en la mayoría de los partidos, de no aconsejarles, de no atreverse a aconsejarles, decir, oye, hay que dar un paso al frente porque esto nos está hundiendo. Es que yo creo que, más allá de que, en mi opinión, Mazón no tiene, no sobrevive de esta, es cuestión de tiempo, yo creo que eso es obvio, ¿no? Pero lo siguiente es que es a Feijóo, porque Feijóo no alza la voz y dice, bueno, hasta aquí hemos llegado. No cabe esperar nada ya de Mazón 4 meses después que haga pensar que el PP puede recuperar su imagen en Valencia después de estos 4 meses de inacción, o por lo menos aparente inacción, al tiempo de una cronología de dimes y diretes, de contradicciones, que es que yo creo que no se puede hacer peor. Yo creo que la investigación judicial es la que lo cambia todo el relato, cambia todo el marco. Hay una jueza que dice, vamos a ir por aquí y estos son los límites y estas son las competencias y esto es la responsabilidad que tenía cada uno y es lo que vamos a investigar. Y además, como todos sabéis, unas investigaciones judiciales, sobre todo con tantas víctimas, sobre todo con tantos agentes implicados, sobre todo con tanta gente a la que llamar a declarar, no se va a resolver en cuestión de semanas. Y eso yo creo que es lo que ha hecho que en las alertas en el Partido Popular Nacional se hayan encendido, porque tengo la sensación de que hasta ahora se contemplaba como un problema que no afectaba al Partido Popular Nacional. Y respecto a las distintas claves, yo quiero aportar una nueva, que es una posibilidad, no tengo información en ese sentido, pero la pongo encima de la mesa como una posibilidad. Si Mazón ya ha asumido que el partido le va a dejar caer en algún momento determinado, ahora no, porque estamos en pleno proceso de la reconstrucción, porque es demasiado pronto, porque sería darle un regalo al rival político, pero si Mazón interpreta que el partido ya le ha puesto fecha de caducidad, y como estamos diciendo desde toda la noche, Mazón, entre salvarse políticamente o salvarse jurídicamente, ha elegido lo segundo, no olvidemos que Mazón está aforado. Y que probablemente Mazón piense, oye, yo como presidente prefiero ir al Tribunal Superior de Justicia que no a la jueza de Catarroja que está todos los días escuchando los testimonios de sus vecinos contando cómo estaban buscando a sus familiares. A mí me parece que como mínimo es una clave a tener en cuenta de cara a la resistencia que puede tener el propio Mazón a que no dimito, que no me voy. Yo creo que en este caso sí, digamos, completando lo que decía Estrella,
que aunque los plazos de la justicia sean distintos y más lentos que los de la política, en este caso ha ejercido de acelerador, ha ejercido de espoleta. En estos 4 meses, se cumplirán pasado mañana 4 meses, salvo los cambios iniciales, todo ha permanecido estable. Abucheaban a Amazon, había un problema en Paiporta, pero más o menos permanecía todo estable. Y no traspasaba al ámbito nacional. Desde que hace 4 o 5 días conocimos el auto de la jueza, donde señala claramente, aparta de la responsabilidad a la delegada del gobierno, por lo tanto al gobierno central, y enfoca todo en la gestión de las competencias que ejercía la Generalitat Valenciana, desde el momento en que empieza a pedir una serie de pruebas, Claro, desde ese momento es cuando cambia la última versión de Mazón. Claro, Cuando todo, por eso la justicia en este caso sí que está ejerciendo de acelerador de la crisis política del PP en la Comunidad Valenciana. Yo creo que está Absolutamente, clarísimo. pero no es menor este detalle porque efectivamente la problemática también de Feijóo y de la Dirección Nacional para actuar con Mazón es que remover a un presidente en ejercicio es muy complicado porque, primero, uno de su acta es personal e intransferible, ¿no? Eso no se le puede a uno obligar, pero luego además es que a un presidente en ejercicio se le puede remover o que dimita o con una moción de censura. La moción de censura requiere el concurso de Vox, que está encantado de que Mazón siga en el cargo porque así cree que recoge frutos políticos. Entonces, la operación es políticamente compleja también, ¿no? Eso es también el problema con el que se encuentra Feijóo. Yo solo digo que la actuación de la jueza, o sea, en el contexto hay algo que ha cambiado el ritmo de esto, que es la entrada en escena de la jueza señalando, no, aquí no es responsable del gobierno central, es el gobierno regional, señala al presidente, le pide una cronología y a partir de ahí se empieza a disparar absolutamente se desata todo. Creo que no hay duda al respecto. Hay un relato muy poderoso, Fortes, que es que la jueza delimita exactamente qué es lo que está investigando con un mensaje muy rotundo, que es: si se hubiese dado la alerta antes, toda esta gente probablemente no hubiese muerto. Es que eso es la clave, Claro. por eso empiezan a cambiar las cosas, porque dice, la alerta llega tarde, por lo tanto las muertes se podían haber ahorrado, no los daños materiales, y 2, aquí solo hay una responsabilidad, el gobierno que tiene las competencias, que es el gobierno regional. Eso es lo que dinamita hasta este momento la estrategia que tenía el PP con respecto a la crisis que pasa en Valencia. Hay un punto en el que le pregunta al